Buenísimo. Hola. Bienvenidos, les doy la bienvenida a medida que se van sumando. Bienvenidos a todos. Yo soy Sara De Santis de la Universidad de Bolonia. Esperamos un par de minutos para empezar. Mientras tanto, aprovecho para agradecer a nuestros expositores invitados, a quienes no presento todavía. Dejo el honor a nuestro moderador, el profesor Cherny, que es el coordinador, director académico del Máster Relaciones Internacionales Europa-América Latina de nuestra universidad. Un lujo, la verdad, también tener siempre también tanto público, tantos participantes tan interesados y tan interesantes, así que la verdad un agradecimiento para todos ustedes que se están sumando de varios países. Muchas gracias. Un ultimísimo agradecimiento a la universidad, por supuesto, y a la Sociedad Argentina de Análisis Político, que también siempre nos patrocina y siempre nos acompaña en estas ocasiones. Esperamos un par de minutos para empezar y, Dale. y le paso la palabra Bueno, al profesor sí, Charny. gracias, Sara. Yo voy a ir empezando, así terminamos en el horario pautado. Primero, bueno, agradecerles a todos los que se están conectando a nuestro salón virtual de la Universidad de Bolonia que estamos abriendo hoy. Estamos encantados de hacer nuevamente un seminario con expositores. Ahí ya lo tenemos a Claudio Couto también. Bienvenido, Claudio. Gracias por conectarte unos minutos antes. Muchas gracias. Bueno, contarles, la idea de hoy es hablar sobre América Latina, sobre los cambios en la política de América Latina. En realidad podríamos decir que tenemos expositores sobre el Cono Sur, pero que también tienen esa capacidad para hacer un ejercicio comparado, ¿no? entre diferentes realidades nacionales, y que ese ejercicio comparado vamos a tratar de alentarlo a través de preguntas después de las primeras exposiciones. La idea es conversar más que tener exposiciones largas, poder tener ida y vuelta con quienes están hoy acompañándonos. Así que los voy a presentar. Voy a presentar a los 4 expositores que van a tomar la palabra seguidamente. Primero tenemos a Paulina Astroza, de la Universidad de Concepción. Paulina, ¿es así? De Así es. Chile. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Luego va a tomar la palabra Andrés Malamud, que es profesor de Bolonia, y pregunten y reciban información a través nuestra. Bienvenido, Andrés. Andrés es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. En tercer lugar, va a intervenir el profesor Daniel Chaschetti, profesor investigador de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar hoy con nosotros. Y finalmente tenemos a Claudio Couto, el profesor Claudio Couto, de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, en San Pablo. ¿Estás, Claudio, o en Río? San Pablo. Estoy en São Paulo. São Paulo. Bienvenido, Claudio. Un placer gracias. tenerte aquí con nosotros. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Paulina, y la idea es, de vuelta de la dinámica que planteamos, es esta: hacer intervenciones relativamente cortas, no más de 10-15 minutos, y pedirles a los expositores, tal vez después de esta primera intervención, que puede estar más influida por los casos nacionales, empezar a pensar en cosas que se puedan comparar entre los casos, ¿no? Que empezar a tirar de hilos que nos permitan hacer comparaciones entre los casos y aprender, ¿no? Esas comparaciones, ¿no? Que procesos que tal vez tienen diferentes tiempos y orientaciones, y que dependen de diferentes causas en relación con las configuraciones institucionales de los diferentes países y los diferentes actores políticos que están hoy en el gobierno. Bueno, van teniendo resultados de los procesos políticos distintos. Así que, Paulina, tu momento. Muchas gracias. Bueno, un saludo primero a todos y todas a quienes están hoy día presentes. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Es un tema complejo porque no sé por dónde empezar. Ustedes saben que el fin de semana tuvimos elecciones en Chile y estamos actualmente viviendo las réplicas de estas elecciones, y que no están exentos de alguna manera también vinculados a la pandemia. No solamente porque estas elecciones se efectuaron dentro de un contexto de pandemia, sino que también porque de alguna medida, dados los resultados también,
ha tenido efectos políticos. La gestión de la pandemia, en especial apuntando al gobierno y al presidente Piñera. En segundo lugar, porque dejó al desnudo, en el caso de Chile, que se veía como este Estado modelo, diferente al resto de América Latina, que meses antes del estallido social el presidente Piñera hablaba del oasis. Entonces nosotros estamos viviendo un proceso que es eso, es un proceso, y que yo creo que lo que ocurrió el fin de semana es parte también de este proceso que Chile está viviendo y que no es una frase cliché decir que Chile cambió. A nosotros nos ha tocado, por un lado, lo que fue muy fuerte el estallido social, un estallido social que ya movió las bases en el sistema político y que abrió las posibilidades de tener una nueva constitución, pero luego vino la pandemia y como que adormeció aquel estallido social que yo creo que todavía, bajo esta aparente tranquilidad que hay en Chile, siguen habiendo factores muy importantes que llevaron al estallido, que todavía están ahí, y que al mismo tiempo dejaron en evidencia muchas debilidades del sistema chileno, pero también muchas fortalezas del sistema chileno. Dentro de las características que ha tenido la gestión y también la paradoja en el caso de Chile, es que somos uno de los países del mundo en el que tenemos la más alta tasa de vacunación. Y en el que rápidamente el gobierno, y una de las cosas buenas que ha hecho el gobierno, fue adelantarse en la compra de vacunas, en los contratos con las distintas farmacéuticas, pero con la principal característica y que diferencia a otros países del continente es que las vacunas que fundamentalmente nosotros nos estamos aplicando, de hecho yo tengo las 2 dosis, son las vacunas chinas. Un 60% más o menos son vacunas de Sinovac. Luego vienen las vacunas Pfizer, que también llegaron pronto, pero en menos cantidad. Nos ha llegado también Johnson & Johnson y por COVAX nos ha llegado también un poco vía la Unión Europea AstraZeneca. Se sabe también que el gobierno tiene contratos con otras farmacéuticas, pero que no han llegado todavía, Moderna, incluso también con Sputnik 5, pero fundamentalmente en Chile la vacunación, que ha sido muy rápida, ha sido con vacunas chinas. Lo que eso ya nos está dando una característica de lo que ha pasado en Chile. Sin embargo, y aquí viene la paradoja en el sistema chileno y que ha sido también, primero, que nos destacaban a nivel internacional como uno de los países en los cuales más rápido se había vacunado, pero al mismo tiempo somos aquellos países que pese a esta alta vacunación, estamos actualmente en un momento muy crítico de una segunda o tercera ola. Varias ciudades en Chile hemos estado durante mucho tiempo en cuarentena. Tuvimos que postergar las elecciones del 11 de abril a el fin de semana recién pasado, justamente porque los contagios han sido muy altos, el sistema se ha visto colapsado, y esto aparece como toda una paradoja de ser de los mayores vacunados, pero al mismo tiempo con estas olas tan fuertes que se han producido. Dentro de eso se ha criticado mucho la gestión de riesgo por parte del gobierno, la comunicación política, la comunicación del riesgo hacia la población, en el cual se relajaron muchas medidas, donde se confió mucho en que como estábamos vacunados, bueno, ya podíamos salir y con ciertas medidas que también un poco inconsecuentes por parte del gobierno de abrir malls, centros comerciales, gimnasios, terrazas rápidamente, y sin embargo los índices de contagio estaban siendo muy altos. Entonces, ese equilibrio entre mantener la economía abierta, que no nos siga afectando tanto como no se está afectando, pero al mismo tiempo con lo que significa colapsar un sistema sanitario, ha sido muy, muy difícil. Se le ha criticado mucho también al gobierno, y yo creo que eso también influye mucho en los resultados de este fin de semana, que no fue rápido en ayudas directas a las familias. Hay mucho trabajo informal, por mucho que llamen a cuarentena, la gente necesita salir a trabajar, porque si no sale a trabajar sencillamente no tiene dinero. Y demostró también que Chile tiene una segregación y desigualdad tan grande
que ministros se dieron cuenta ahora que hay familias que viven en un hacinamiento en el cual obviamente los contagios son mucho más altos. La pandemia ha afectado mucho más a los sectores vulnerables, ha afectado mucho más a aquellos a los cuales existe este hacinamiento, donde no les han llegado las ayudas directas, y que al no llegar rápido estas ayudas directas en dinero a las familias para que no tuvieran que salir a trabajar, implicó también que desde el Congreso se empezaran a levantar voces para anticipar los fondos de pensiones, que nosotros tenemos un sistema individual de capitalización individual de los fondos, para que nos permitieran sacar el 10% de los fondos para con eso enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. Vino un primer retiro, luego viene un segundo y ahora un tercer retiro. Y eso políticamente también ha desgastado al gobierno porque parlamentarios de su sector votaron en contra del gobierno. Fueron rechazos, fueron derrotas absolutas del gobierno en ese sentido. Incluso llevaron el tema al Tribunal Constitucional, lo perdieron en el Tribunal Constitucional, y esto ha significado un golpe durísimo para el oficialismo, para el gobierno, que tiene hoy día un 9% de aprobación en Sebastián Piñera, y con los resultados que podemos en otra ronda hablar el fin de semana. Yo creo que esas son las grandes características que podría decir en estos minutos, porque creo que ya estoy en el tiempo, respecto a lo que es Chile, las características que ha tenido y que esta pandemia ha demostrado también que el sistema de salud pública, porque las vacunas se hicieron por vías del sistema de salud pública, funcionó muy bien, porque además nosotros tenemos una tradición de vacunación que tal vez en otros países hay mayor resistencia a las vacunas, aquí no, nosotros estamos acostumbrados, el sistema de salud funciona muy bien, por lo tanto se utilizó el sistema público y el privado ayudó a lo público. Y eso ha traído como consecuencia una mayor conciencia que lo que necesitamos en Chile es cambiar un modelo neoliberal absoluto que tenemos por uno que sea justamente que vaya más a la protección social y con un Estado mucho más presente, porque en definitiva la segregación y la desigualdad en Chile también se nota en la pandemia. A todos nos afectó la pandemia, pero no a todos nos afectó de la misma manera la pandemia. Y eso yo creo que es una de las grandes lecciones que nos está quedando también en las consecuencias políticas que Chile está viviendo en estos momentos. Así que esas primeras ideas como una aproximación a lo que pasa aquí en este país. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Paulina. Bueno, le damos la palabra. Te sobraron minutos, Paulina, así que después los puedes juntar. Los puedo juntar. Hablar en la siguiente. Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Nico. Yo voy a hacer un enfoque sobre Argentina, pero más analítico que detallado. Así después tratamos de juntar todo en la comparación con los demás casos. Y me gustaría separar lo que voy a decir en 3 partes, que son secuenciales. La primera es el antes. ¿Cómo están los países sanitariamente cuando te pega la pandemia? La segunda es el durante. Y acá voy a combinar datos estructurales y agenciales, pero sobre todo voy a mirar lo sociopolítico. Y la tercera, que es la que más me interesa discutir, que es más especulativa, es el después. ¿Qué es lo que va a dejar la pandemia en América Latina? Y sobre todo me interesa saber si va a haber bifurcación en América Latina, si algunos países salen para un lado y otros para el otro, porque yo creo que definitivamente habrá bifurcación entre el primer mundo y el mundo en desarrollo. Es decir, Europa quizás salga reforzada, América Latina va a salir debilitada. Empiezo entonces por lo de antes, que simplemente para que tengamos el encuadramiento, es quizá lo menos relevante los efectos politológicos. 3 condiciones que hacen que Occidente, África y Oriente tengan diferentes impactos. El primero es la demografía. África seguramente va a ser un desastre, pero mientras tanto tiene mejores números, porque tiene menos viejos. Seamos sutiles, se mueren antes. Y por lo tanto, como esta enfermedad le pega más a los de mayor edad, les pega menos a las sociedades jóvenes. Segunda característica, patologías previas, comorbilidades. En Asia hay menos obesidad, y en parte a eso podría deberse que tengan menos impacto los contagios. Y finalmente, una cosa que me interesa en particular, porque no es solamente estructural, no depende de nuestros cuerpos, de cuán viejos o cuán gordos son, la experiencia pandémica. En el Asia-Pacífico, hace décadas que vos ves a los tipos en los aeropuertos con barbijo, y hablan más bajo y se paran más lejos.
Todas estas son cuestiones que están antes de la pandemia. Pero cuando analicemos el impacto de las políticas públicas, tenemos que tener esto en cuenta también, porque si no estamos midiendo mal. Segunda parte, condiciones sociopolíticas en las cuales la pandemia impacta, pero hay reacción. Uno no decide adelgazar de repente cuando hay pandemia, pero decide encerrarse o no, decide invertir en vacunas o no. Y aquí voy a identificar 6 elementos. Estructurales 3. Uno que generalmente olvidamos, que es el sistema científico industrial. ¿Cuánto tiempo necesitamos, si es que podemos, para producir barbijos, tests y vacunas? Hay países que no producen vacunas, hay países que sí. Argentina es un país que produce vacunas. Son una docena en el mundo. Y por lo tanto, aunque sea más tarde, el comienzo puede llegar a tener una mejor salida de la crisis. Segundo, la informalidad económica. Esto lo aprendimos desde el principio. La cuarentena más estricta es inútil si la gente tiene que salir todos los días, no solo para trabajar, sino para comprar comida porque no tiene heladera. Típico caso, Perú. Con 70% de informalidad, una tremenda cuarentena no sirvió para nada. Y tercero, capacidades estatales, que para mí es el tema número 1 de América Latina. No es izquierda y derecha. Atilio Borón alguna vez decía que no importa si el conductor gira para la izquierda o para la derecha si el auto no tiene motor. En América Latina tenemos pocos estados con motor. Quizás Chile y Uruguay, Brasil en algunos estados, Argentina en el pasado, sean ejemplos. Justamente tenemos los 4 casos de estados con más capacidades y no son espectaculares. Ahora, 2 mixtos, 2 dimensiones que son entre estructurales y agenciales, sistema de partidos y federalismo. Esto hay 3 politólogas que hicieron un trabajo excelente comparando las primeras respuestas. Me gustaría ver lo que dicen ahora después de un año de pandemia. Pero es importante tener en cuenta que un sistema de partidos organizado te permite una reacción rápida, te permite una decisión y coordinación. Y el federalismo te exige coordinación. Y esto es algo sobre lo que Lucas González estuvo trabajando también. Porque Angela Merkel tuvo problemas en Alemania para coordinar a los 16 Länder a veces. Y nosotros tenemos en América Latina la mayor conjunción de presidencialismos federales en el mundo. 4 de 5. El quinto es Nigeria. Así que tenemos Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, donde un presidente habitualmente decidía algo y los gobernadores decidían otra cosa. Bueno, esto pasó en 3 de los 4, en Argentina no. Pero en Estados Unidos, México conozco menos, y Brasil, los gobernadores se ponían de punta contra el presidente. En Argentina hubo un alineamiento. Podemos después tratar de entender a qué se debió. Y finalmente, sexta dimensión, que creo que esta es la respuesta a la anterior, el liderazgo. ¿Quién preside en el momento en que te pega la emergencia? Y quién preside no es si es de izquierda o de derecha. Es sobre todo si representa a las clases acomodadas o a los sectores desposeídos. Si representa a los que se pueden quedar encerrados porque tienen internet y salario fijo porque están en el mercado formal, o si representa a los descamisados que tienen que salir a ganársela todos los días. No es solamente el individuo y su capacidad de decisión, es a qué sector social representa. Y paso a la tercera parte, impacto. ¿Cómo nos va a dejar esta pandemia? Sí, patas para arriba. ¿Pero en qué aspectos? Voy a sugerir 5. Empiezo por el Estado. Nos va a dejar cliché. ¿Se sale con más Estado de la pandemia? No sé si se sale con más Estado de la pandemia. Yo creo que se sale con más otra cosa que ahora voy a ver, pero mi impresión es que algunos estados, sí, mejoraron capacidad sanitaria, hay más camas de hospital, quizás mayor producción de oxígeno. No sé si eso es más Estado. Pero esto es una posibilidad y sobre todo es algo que tenemos que analizar. Si aprendimos que en la emergencia necesitamos más capacidades estructurales o más reacción rápida. Si pensamos que es más reacción rápida, entonces el Estado no es tan importante. Segundo, sin ninguna duda se sale con más informalidad, porque la pandemia produjo bancarrotas y desempleo. Cuando termine la pandemia, suponiendo que termina, va a haber gente desempleada y los que van a estar contratando son los narcos, no los empresarios formales, porque hay empresas que no existen más. Y los narcos, tercer punto, esa informalidad en América Latina es criminalidad. No es solamente narcotráfico, es tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando, contrafacción, mercado secundario de bienes robados y el mercado de la extorsión.
Todo eso va a aumentar en América Latina, qué duda cabe. ¿Y por qué paso ahora a la penúltima? ¿Por qué hablo de bifurcación? Porque esto no pasa en Europa, porque esto no pasa en Estados Unidos. De la misma pandemia, del mismo fenómeno, vamos a salir en América Latina con mucho más crimen. Y en el mundo desarrollado probablemente no tenga el menor impacto sobre la criminalidad. Y la última es la desagregación. Y acá engancho con lo que estábamos hablando con Paulina antes de empezar y con temas de los cuales Claudio y Daniel también son conocedores. Lo que está pasando en América Latina y sobre todo en América del Sur es un fenómeno generalizado de desagregación política. Si queremos usar una palabra que Sartori utilizaba más, atomización. Argentina es una excepción, los argentinos no nos damos cuenta, estamos anestesiados contra la desagregación, por la grieta, porque el presidente que gana y el que lo sigue, juntos suman el 88% de los votos. Mientras que la mayor parte de América del Sur, los dos partidos que salen primero no llegan al 50% de los votos. Porque en Argentina el gobierno tiene mayoría en una cámara y arrima la otra. Y la oposición supera el tercio en una cámara y está cerca de la mitad en la otra. En América del Sur, la mayor parte de los presidentes van a tener un contingente legislativo de 20%, si tienen suerte. 20 si es Keiko, menos si es Pedro. Dilma Rousseff, su último gabinete, tenía 38 ministros de 10 partidos diferentes. La desagregación no es de ahora, la pandemia la acelera. Y ahí vuelvo al tema que ya mencioné y termino. Bifurcación. ¿Habrá caminos diferentes? Hasta ahora América Latina avanza en general más o menos homogéneamente, en olas, queríamos creer. No era verdad, porque Perú, Colombia y Chile no iban con la ola de los demás. Pero se juntaban después en los bloques regionales y terminaban votando juntos en algunos casos, y había articulación de conflicto, y había buena onda, y los presidentes charlaban. Y el mismo Néstor Kirchner decía que los presidentes que más apreciaba o admiraba o respetaba eran Piñera y Uribe. O capaz que ya no están allí. Lo dejo por acá. Les agradezco la paciencia. Perdón, gracias Andrés. Antes de darle la palabra a Daniel, déjame decir una pequeña cosita a todos los que están participando de esta charla, que quienes quieran hacer alguna pregunta o comentario lo pueden hacer a través del chat y nosotros, tanto los expositores como nosotros, lo vamos a ir tomando, de manera que ese es el método que elegimos para hacerlo ordenado, de que esto no dure infinitamente, ¿no? Digamos, y que tenga un final. Entonces, para ese orden, les pedimos que cualquier comentario o pregunta que tengan, utilicen el chat. Bueno, Daniel. Nico, una corrección solamente para que no se me enojen. No era Uribe, sino Santos, al que admiraban esto. Gracias. Ahí está, bien. Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Es difícil intervenir luego de Andrés, sobre todo porque, bueno, su exposición me da la impresión que da en el clavo con un conjunto de aspectos que el continente va a tener que, en el futuro va a tener que, digamos, que afrontar, ¿no? Es decir, la pandemia, para mi gusto, nos deja muy en claro las cosas buenas y las cosas malas que tienen los sistemas políticos de América Latina. Entre las cosas buenas, que son pocas, yo diría que se observa en casi todos los países por lo menos una intención de que el funcionamiento institucional de la democracia continúe, ¿no? He observado que la modificación de los calendarios electorales ha sido muy menor. En algunos lugares se tuvo que modificar, pero las elecciones se vienen realizando. Los congresos están funcionando, ¿no? Luego de un 2020 muy duro, sobre todo en el primer semestre. Luego los congresos comenzaron a funcionar, algunos de manera virtual, pero rápidamente se han puesto al día. Y los sistemas judiciales también funcionan. Yo diría bueno, que entre las pocas cosas que se pueden sacar en limpio es que, bueno, es que América Latina, bajo presión de la pandemia, sus democracias, con sus imperfecciones,
y sus debilidades continuaron funcionando. En segundo lugar, creo que la pandemia afectó fuertemente el debate público en América Latina, ¿no? Hay un estudio muy lindo de Ernesto Calvo y un conjunto de colegas argentinos, donde corrieron una encuesta en México, Brasil y Argentina, y luego la compararon con datos de Estados Unidos. Y mostraban cómo, bueno, los países que entraban en la pandemia con un nivel alto de polarización, luego se veían entrampados a la hora de definir las políticas sanitarias que el país desarrollaba. Es decir, llevar un tapaboca en Brasil o en Estados Unidos era prácticamente una toma de posición pública. Es decir, el alineamiento con un bloque u otro llevaba, bueno, a que se terminara negando la pandemia, el virus, o se terminara apoyando las medidas impulsadas por el gobierno. Muy pocos países escaparon a esa situación, ¿no? Pero aún así, los países que escaparon a esa polarización en torno al virus, también sufrieron algún tipo de deterioro del debate público, porque no es lo mismo conversar públicamente en situación normal que en situaciones de pandemia. Sobre todo porque los gobiernos piden unidad, pero piden una unidad muy especial, la unidad alrededor del liderazgo, y la democracia no es eso, la democracia es más compleja, es discusión entre partidos, entre parlamentos, entre parlamento y poder ejecutivo, etc. Por tanto, yo creo que el debate público ha sido afectado y no sabemos cómo va a ser el debate público posterior, porque esto va a dejar huellas. Yo creo que los países, como bien decía Andrés, tuvieron distintos resultados porque estaban desigualmente preparados para afrontar una crisis como esta. Eso lo definió muy bien Andrés, no me voy a detener mucho, pero yo creo que las estructuras estatales hacían una diferencia, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo tener un sistema sanitario bien organizado que uno que no, o un sistema que no existe, ¿no? O que es muy débil. Y lo estamos viendo con la vacunación, ¿no? Yo creo que Chile y Uruguay avanzaron muy rápido en la vacunación porque tienen sistemas de salud que abarcan todo el país y que penetran a la sociedad, ¿no? Además de tener vacunas, ¿no? Claro está. Pero bueno, otro elemento era la situación económica de cada país, ¿no? Es decir, esto es un elemento decisivo, porque si la situación económica era holgada, bueno, se podía apelar al endeudamiento y a generar déficit fiscal altos. Pero cuando uno entra con un déficit fiscal alto, bueno, el margen de gasto público es estrecho. También es relevante los desarrollos científicos en materia de ciencia e innovación que tenía cada país. Ningún país de América Latina, salvo Cuba, ha desarrollado vacunas, pero sí muchos desarrollaron los test los test seriológicos, ¿no? Que fueron muy útiles. Por ejemplo, el caso de Uruguay le permitió rápidamente tener un nivel de testeo similar al de Alemania, y eso era porque tenía un desarrollo de ciencia y tecnología que le permitió rápidamente producir test. Entonces, me parece que la pandemia agarró a los países con estructuras muy diversas. Y otra es la señalada, otra estructura importante y relevante para comprender cómo se procesó esto, es la señalada por Ernesto Calvo, ¿no? El nivel de polarización volvió más complicado o más fácil o más sencillo tramitar la pandemia. Yo creo que el problema que va a tener el continente y sobre todo las agendas de post-pandemia van a ser muy dramáticas, van a ser parecidas a la de los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial.
porque bueno, va a haber que reconstruir muchas cosas, el tejido empresarial, el empleo, vamos a tener niveles de pobreza inéditos y niveles de indigencia, y por tanto esas agendas van a ser muy complicadas. No deberíamos sorprendernos si los gobiernos que de repente durante la pandemia mantuvieron niveles de apoyo altos, producto del miedo y de la situación crítica, en la pospandemia se derrumban su popularidad, porque van a tener que afrontar esas exigencias desmedidas, ¿no? Finalmente, y para ir cerrando, a cuenta de hacer otros comentarios, yo pienso que en el futuro eventos como el de esta pandemia van a ser más probables, y por tanto me parece que en las agendas de los gobiernos y de los partidos políticos debería entrar un cambio, una modificación respecto a cómo se concibe el Estado. O sea, prácticamente que no hay posibilidades futuras sin tener un Estado desarrollado, inteligente y fuerte. Me parece que el caso más extremo de interpelación del Estado era Chile, y lo que está ocurriendo en Chile me parece que es una gran señal, ¿no? De que no se puede tener un Estado mínimo, no se puede prescindir de la intervención del Estado en áreas vitales para la vida de la sociedad. Y me parece que, bueno, en ese sentido, el futuro nos va a obligar a pensar y repensar qué rol va a tener que jugar el Estado, no solamente en el desarrollo, sino simplemente en el funcionamiento y en el mantenimiento de las sociedades unidas. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, profesor Daniel Chaschetti. Le damos la palabra al profesor Claudio Couto, de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo. Gracias, Claudio, cuando quieras. Gracias, Nicolás. Yo voy a intentar hablar en portuñol avanzado. Es bueno que solo el último hablar, porque como los otros hablaron antes de mí, tengo un poco más de familiaridad ahora con este intento de hablar en esta mezcla de dos lenguas. Bien, creo que vivimos acá en Brasil en este momento una situación muy sui generis, no solamente por cuenta de la pandemia, pero también por cuenta del tipo de gobierno que nosotros tenemos, o de desgobierno en cierto senso que tenemos. Uno de los triunfos principales para lidiar con la pandemia en este momento sería el sistema nacional, el sistema único de salud que Brasil tiene, y que requiere una coordinación federativa muy eficiente, y que tiene en el gobierno federal un actor fundamental para hacerlo. Desde que el gobierno federal determina la coordenada principal, transfiere los recursos, hace las compras más importantes que son necesarias para subsidiar los estados y los municipios en la prestación de los servicios de salud. Pero lo que tenemos en este momento es un presidente que no solamente abdica, por un lado, de su tarea de coordinar el sistema federativo, y particularmente el sistema federativo en lo que se refiere al Sistema Nacional de Salud y a las políticas nacionales de salud en esta situación. Pero más que esto, tenemos un presidente que al mismo tiempo que no acepta las posiciones de los intendentes, las posiciones de los gobernadores de los estados, en lo que se refiere a las medidas sanitarias, sobre todo las medidas sanitarias de restricción que son necesarias para mantener a las personas en casa o para reducir la circulación, para mantener el comercio o las actividades económicas cerradas por un tiempo, el presidente no lo acepta. Y desde que lo no acepta, toma medidas activas para sabotar las medidas que son tomadas por intendentes y por gobernadores. Más que eso, ha expedido hace un tiempo decretos que limitarían la capacidad de los intendentes y de los gobernadores para implementar esta medida. Y por una decisión de la Suprema Corte, hubo la posibilidad de que volvieran
a implementar esa medida porque les ha reconocido la Suprema Corte su rol muy importante para implementar medidas sanitarias en nivel local o nivel regional. Bien, el punto es que en lo que se refiere a la vacuna, por ejemplo, el presidente ha tenido una posición en contra de la vacuna, una posición, yo creo que única en el mundo en este momento, de propagandear, de proponer que se adoptase lo que él llama de tratamiento precoce, lo que sería la prescripción de hidroxicloroquina, la prescripción de ivermectina y unos otros medicamentos que no tienen efectividad comprobada, en lugar de adquirir vacunas. Más de que esto, ha hecho declaraciones abiertas en contra de la vacuna, decía que él mismo no se vacunaría, en contra la principal vacuna en este momento en Brasil, que 80% de todo el sistema de vacunación depende de la Sinovac, que es producida por el Butantan, una parte, otra parte fue importada de China en el comienzo del proceso, pero 80% en esta, es lo que decía es que no era una, en portugués, vacina, pero una vacina con un derogativo de la su capacidad, de su eficacia y de su peligrosidad. El punto es que transforma todas las medidas que son medidas sanitarias que requieren este tipo de coordinación federativa y una acción del gobierno federal basada en los protocolos médicos, protocolos sanitarios, lo que hace es exactamente investir contra esto, actuar en contra de esto. Punto. Es que en este momento tenemos en Brasil dos consecuencias de esta situación muy importantes políticamente, o tres, en verdad. La primera tiene que ver con los números, casi 500.000 de personas que han morido durante la pandemia, un número que es seguramente mucho mayor de lo que sería si tuviéramos tomado las medidas de forma más coordinada desde el comienzo, pero también si hubiera la adquisición de vacinas desde el comienzo. Hubo, por ejemplo, una oferta de Pfizer a Brasil de la venta de 100 millones de vacunas en el año pasado, lo que sería importante para vacunar la mitad de la población brasileña, considerando las dosis necesarias, que son 2. Lo que el presidente ha dicho, que la vacuna de Pfizer podría transformar a las personas en jacarés, como se sabe, que podría tener efectos colaterales imprevistos y que la compañía no tenía ningún tipo de responsabilidad por eso. La consecuencia fue no ha adquirido la vacuna. Se hacen cálculos que millares de personas han morido por cuenta de esto. Y la consecuencia de esta situación es que en el Senado Federal hoy tenemos, y hoy realmente, yo creo que Gabriel Villada tiene algo tocando, nosotros tenemos en el Senado Federal en este momento una comisión parlamentaria de inquérito exactamente para lidiar con este tipo de problema y que ha elevado muchísimo la tensión política en Brasil. Hoy, por ejemplo, tenemos prestando depoimento exactamente ahora el ex canciller que ha creado problemas con China, que tenía una submisión incondicional a los Estados Unidos de Trump, y que por esto ha perjudicado de forma muy importante las capacidades de Brasil de negociar con sus parceros, no solamente comerciales, pero los parceros que podrían fornecer la vacuna y los insumos de la vacuna. Ese es un punto. El otro punto, mañana tenemos el inquérito del ex ministro de la Salud, durante el cual 400.000 personas han muerto en Brasil en este periodo. Un general de la activa del ejército que no se sabe si va al inquérito con trajes militares o no, y que tenta transformar esta cuestión respecto a su desastrosa conducción de la crisis del Ministerio de Salud en una cuestión de conflicto entre civiles y militares. El punto es que hay, tercer punto, una consecuencia importante en términos de evaluación del gobierno, mientras tenemos todavía una parte del electorado, algo como 25 a 30% del electorado que permanece atrelado al gobierno, que apoya a Bolsonaro, no importa qué, tenemos otros 70% o un poco más que esto, que o desaprueban el gobierno o tienen sentimientos dubios en relación al gobierno. Pero la situación es cada vez más polarizada y la consecuencia más sensible de esto
ha sido la última encuesta electoral que muestra que Lula ganaría fácilmente la elección, quizás hasta mismo a depender de la evolución de la situación en la primera voz. Y por esa situación, tenemos una tensión agravada. En 2 finales de semana que se pasaron, apoyadores del gobierno fueron hasta las calles y fueron hasta las calles pidiendo un lema que era yo autorizo. Significa yo autorizo al presidente a utilizar las Fuerzas Armadas contra alcaldes, contra intendentes y contra gobernadores para garantizar que las personas puedan trabajar y que la medida de restricción no sea implementada. La consecuencia de esto, ¿cuál es? La consecuencia de esto es que no solamente tenemos esta tensión militar, el presidente amenaza con otro decreto presidencial que le permitiría utilizar la Fuerza Armada en contra de intendentes y de gobernadores para garantizar el derecho al trabajo, el derecho de la libre circulación de la persona. Pero en verdad lo que esto significaría sería una intervención del gobierno federal en contra de la Suprema Corte, en contra de las capacidades, de la competencia de estados y municipios en Brasil, es ciertamente una crisis institucional muy importante. Para finalizar esta primera parte, lo que tenemos es un gobierno que es atípico sobre todos los respectos, que no tiene exactamente una adhesión a la institucionalidad democrática, la institucionalidad del país, y siquiera comprende exactamente o hace que no comprenda exactamente lo que es el sistema federativo en Brasil, que es esencial para la política pública y particularmente para la política de salud, considerando cómo el sistema de salud está organizado nacionalmente. Y todo esto se transforma en un conflicto grave, un conflicto peligroso para las condiciones del funcionamiento de la democracia en Brasil. Para terminar, finalmente, hay una discusión que diversos politólogos hacen en Brasil, otra persona también, los periodistas, que es, ¿las instituciones en Brasil están o no están funcionando? Me parece que esta sea una falsa cuestión. Por supuesto, las instituciones están funcionando, colocan frenos al presidente, hacen que el presidente no abuse más del poder de lo que le gustaría hacer, pero al mismo tiempo hay una fatiga de la utilización de estos frenos. Hay una fatiga de la utilización de los límites institucionales a la acción del gobierno federal, que se refleje en el tensionamiento creciente y en una queda de la confianza, de la creencia que tienen los ciudadanos, que no era muy alta en Brasil, en la capacidad de las instituciones de resolver el problema político, al mismo tiempo que hay sectores de la sociedad que abiertamente apoyan una intervención militar para solucionar este conflicto en favor, evidentemente, del presidente Bolsonaro. Esto es para comenzar. Gracias. Bueno, la mesa está servida. Muchas gracias, Claudio. Tenemos muchos lugares de donde agarrarnos. Yo, mientras van llegando, si quieren, lo que voy a hacer es, mientras van llegando preguntas a las intervenciones, como para que ayudarlos a que se lancen, y si ustedes, digamos, si Paulina, Andrés, Daniel o Claudio quieren hacer alguna pregunta al otro expositor, ahora en sus intervenciones también lo pueden hacer, que lo hacemos más libre. Bueno, empiezo con Paulina. Bueno, digamos, hay una parte que nos gustaría a todos escuchar y que te quedó, digamos, para esta segunda vuelta, y que estamos todos un poco ansiosos por escuchar. Algo de esto hablábamos hace un ratito, y es, bueno, primero, ¿qué pasó, no? Digamos, ¿qué pasó? Porque, solo digo 3 cosas desde lejos, ¿no? De cosas que uno fue leyendo en estos pocas horas después de los resultados. Y se está hablando de un fracaso de los partidos tradicionales en la elección, se está hablando de crecimiento, de algo que hablamos hace un ratito, crecimiento de los independientes, pero que por ahí en Chile tiene un poco más claro qué quiere decir conceptualmente esto de independientes, y desde afuera no sabemos muy bien qué quiere decir. Y digamos, un tercer elemento que también digamos, se vio, que es una baja tasa de participación, digamos, cómo conviven estas 3 cosas. Eso por un lado, y por otro lado, tal vez futurología, y esto no se pueda responder, pero si se puede decir algo de qué se puede esperar de la nueva Constitución basado en esta configuración, que ahora está en información nueva
que tenemos de cómo va a estar configurada la constituyente. Eso para Paulina. Para Andrés, bueno, una de las cosas que a mí más me gusta por deformación profesional es esta idea de desagregación política, de atomización, ¿no? Me parece de las cosas más interesantes, de los contrastes que hay entre los países que marcó Andrés. Y entonces mi pregunta es ahí, bueno, ¿qué explica, o si tenés algunas variables o elementos analíticos para pensar qué explica esa desagregación política en algunos países y ese mantenimiento de la agregación en otros países? Y cruzándote un poco con lo de Paulina, y para vos y para Daniel y para Claudio también, ¿qué otra experiencia tienen en mente, si es que la tienen, de América Latina, les parece que puede ayudarnos a pensar lo que está pasando en Chile con la constituyente? Digamos, ¿qué tenemos atrás en la historia de los países de América Latina que nos puede por ahí ayudar a pensar qué puede pasar ahí en Chile? Y bueno, para Daniel, digamos, me surgió una pregunta con esto, también por ahí un poco, esto está en la presentación de Andrés también y algo en la presentación de Claudio. Y la pregunta es, ¿a todos los gobiernos no puede sino afectarles negativamente la pandemia, ¿no? ¿Qué explica que los gobiernos logren neutralizar más o menos esos efectos, para llamarlos así, destructivos, ¿no?, que tiene la pandemia sobre la imagen de los gobiernos, sobre que todo les queda muy grande, ¿no?, ante esto? Y bueno, y por ahí tirando del hilo de lo que decía Andrés, de lo que traía Andrés y lo que traía también Claudio, si son estas capacidades estatales limitadas, ¿no?, lo que son el elemento tan determinante, y básicamente eso los limita mucho lo que pueden hacer los gobiernos, ¿no? ¿Qué pasó con las imágenes de los gobiernos a lo largo de la pandemia? Por ejemplo, en Argentina tuvimos a un presidente, Alberto Fernández, al principio con imágenes altísimas, ¿no?, que fueron cayendo, y bueno, ver qué pasó en los otros países, ¿no? Y finalmente, con la presentación de Claudio, que pareciera, ¿no?, presentar esta idea de que Brasil tiene muchas capacidades que fue generando a lo largo de los años, ¿no?, capacidades estatales, capacidades de coordinación, una cantidad de cosas que por cómo funciona el gobierno, ¿no?, por cómo está orientado el gobierno, no las puede usar, ¿no? Entonces es como sería la idea inversa, ¿no? Acá las capacidades de coordinación y capacidades estatales no se puede saber muy bien cómo hubieran funcionado en un contexto en que un gobierno las podría haber coordinado de otra manera, ¿no?, hacia la orientación de ponerlas en práctica en esa potencia que tenían, ¿no? Si en vez de eso trata de no usarlas o va en contra de ellas, y el debate es cómo frenarlo al gobierno, bueno, eso quedó como no utilizado, ¿no? Capacidades estatales no utilizadas. Bueno, acá freno y la dejo a Paulina para que arranque. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Chile? Pasó que tuvimos un... Profesora, se le desactivó el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahí estamos. Bueno, ¿qué pasó? Un terremoto, como estamos tan acostumbrados en esta tierra, con la diferencia que los otros terremotos, digamos, los telúricos, sabemos que van a ocurrir, no sabemos cuándo ni en qué momento, pero sabemos que vamos a tener alguno. En cambio, este se fue gestando y de alguna manera podíamos tener luces de lo que iba a pasar este fin de semana. Si uno seguía sobre todo algunos autores que ya venían estudiando el malestar que estaba teniendo la sociedad chilena cada vez más grande con sus instituciones en general, no solamente con el gobierno, con el Congreso, con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con la Iglesia, con sobre todo la Iglesia Católica, que durante la época de la dictadura fue un puente, un mediador también cuando tuvieron esas crisis políticas grandes. Bueno, hoy día sencillamente la sociedad chilena ya se venía estudiando desde antes, que hay trabajo de Juan Pablo Luna, hay trabajo de Katia Araujo, de Sergio Toro, el propio PNUD venía demostrando este descontento que existía en la ciudadanía chilena y este alejamiento con la clase política en general y con las élites.
porque estamos hablando también de la élite económica, de los medios tradicionales, de los diarios, de las radios, en realidad algo que se vino acumulando. Entonces yo creo que para poder analizar lo que pasó el fin de semana, no podemos separar todo lo que ha sido el estallido, la pandemia, y que además estamos en un año muy político en Chile. Nosotros tenemos muchas elecciones en Chile este año. De hecho, el fin de semana tuvimos 4 elecciones en una, porque debido a la pandemia tuvimos que ir suspendiendo y corriendo los calendarios, y que finalmente lo que iba a ser solo la elección constituyente, la constitucional, que iba a ser una elección sola, se tuvo que unir finalmente a la elección de, por primera vez, gobernadores, que nosotros elegimos en las regiones, porque antes nosotros somos un estado unitario, centralizado, y por lo tanto los intendentes que en cada región eran nombrados por el poder central. Ahora surge esta figura del gobernador que por primera vez elegimos y que era una elección nueva. Además se suma a la elección de los alcaldes y concejales. Por lo tanto, fueron 4 elecciones distintas, 4 elecciones que además tienen un sistema electoral distinto y que de ellas también se pueden hacer lecturas distintas. Ahora, la principal debe y debió haber sido, y yo esperaba mayor participación también por eso, justamente la de constituyente. Porque a diferencia de otros países en los cuales los ha afectado la pandemia y viene todos estos cuestionamientos que nos estamos haciendo respecto a las capacidades de los estados para responder a nuestros sistemas políticos, a las relaciones entre el ejecutivo, el legislativo, a la distribución del poder al mismo tiempo a nivel federal y federado, en el caso de Chile, un estado centralizado, que también hay críticas, pero contrarias a las que se pueden plantear en los sistemas donde hay una mayor distribución del poder a nivel territorial. Aquí es lo contrario, que hay demasiada concentración, y justamente por eso que se ha respondido mal en algunas regiones de Chile, porque no somos todos iguales y todas las decisiones se toman en Santiago. Bueno, todo eso se da en el contexto de la constituyente. Es decir, nosotros tenemos ahora la oportunidad de pensar, bueno, ¿qué Estado queremos? ¿Qué sociedad y qué modelo queremos seguir? Y ese debate venía antes de la pandemia, pero se reforzó con la pandemia. Entonces, ¿qué pasó este fin de semana? Este fin de semana, en cuanto a la elección de los convencionales, que había que elegir a 155, de los cuales 17 eran para pueblos reservados, o sea, escaños reservados para pueblos originarios. Primera vez que va a existir escaños en Chile para los pueblos originarios. Y además, por primera vez utilizamos el sistema para tener una convención paritaria. ¿Qué pasó con el mecanismo de corrección paritario? Finalmente que 5 mujeres se vieron favorecidas por la corrección y 8 hombres se vieron favorecidos por la corrección. Es decir, tanto hombres como mujeres, pero más hombres, porque hubo mucha más votación también para mujeres que para hombres en esta corrección. Y finalmente quedaron 77 hombres y 78 mujeres en esta convención paritaria que por primera vez va a dictar un texto durante la democracia. ¿Qué otras características tiene que son muy interesantes? Que pese a la baja votación, porque votó 1 millón de personas menos que para el plebiscito del año pasado, 1 millón de personas que la verdad viene a llevar las tasas de participación de Chile más o menos a lo que ha sido tradicional el último tiempo en las parlamentarias y en las municipales. Si lo que rompió la tendencia fue el año pasado el plebiscito rompió esta tendencia a la baja en la participación y que tuvo un 51% de participación, que tampoco es tan alta, pero también hay que entender que fue en un contexto de pandemia, no fue en un contexto normal de elecciones. 1 millón de personas no fueron. Hay distintas razones. Yo creo que no hay ninguna determinante y todas de alguna manera explican de por qué fue menos gente a votar. Por un lado, porque hubo esta épica que fue el año pasado, que era binario, era votar a favor o en contra de algo, que de verdad hubo un relato, hubo una razón por la cual ir a votar en el plebiscito. Creo que se perdió un poco cuando tú ya le pones caras, cuando ya no es votar a favor o en contra, nueva constitución o no, era ya empezar a elegir a las personas que iban a representar eso,
y donde de alguna manera también se presidencializó esta propia convencional. Se adelantó también el debate presidencial. Y eso hace también que, bueno, de alguna manera algunas personas sencillamente desconfiaron del sistema, muchos se quedaron en la casa, hubo problemas de transporte también. Por otro lado, era demasiada información. Eran 4 elecciones distintas, eran con papeletas gigantes, donde además muy pocos utilizan el logo del partido político al cual representan. Entonces mucha gente hasta el día anterior no sabía, o el mismo día, no sabía sencillamente por quién votar, qué es lo que estaban eligiendo. Era demasiada información y que puede que para muchos también los haya abrumado y sencillamente no fueron a votar. O sea, hay muchas razones por las cuales, sumados tal vez, determinan que no hayan querido ir. Creo que en parte también hubo un castigo al gobierno. Creo que la derecha no se movió. La derecha no fue a votar. Y eso se ve claramente porque creo que los que más se movieron fueron los que votaron por el apruebo. El rechazo no se movió. Y esto se ve en la medida en que el oficialismo, pese a ir en una lista unitaria, incluso con la ultraderecha, con el Partido Republicano de José Antonio Kast, que por el sistema DONT a aplicar supuestamente les iba a favorecer en la cifra repartidora y por lo tanto iban a tener mayor representación y ellos buscaban tener 1/3 de la constituyente, por lo menos, para tener este derecho de veto, porque para adoptar las decisiones, lo que se estableció en la reforma constitucional es un 2/3 para poder adoptar las normas, resulta que ni siquiera la derecha logró tener ese tercio. O sea, tuvieron muchísimo menos de lo que ellos esperaban, incluso teniendo favorablemente el sistema electoral. Y esto fue que la gente no fue a votar y que además los que votaron por otras coaliciones. En segundo lugar, sí se vieron afectados los partidos políticos tradicionales porque la ex concertación, lo que es la unidad constituyente, que está formada fundamentalmente por la Democracia Cristiana, por el Partido Socialista, por el Partido por la Democracia, estaba también el Partido Liberal y estaba Ciudadanos, creo, y el PRO. Bueno, lo que era fuera el Frente Amplio y lo que es el Partido Comunista, la verdad es que también se vieron dañados. Bajaron muchísimo, quedaron en tercer lugar y dentro de estos el Partido Socialista queda más reforzado dentro de una coalición que salió dañada, porque el Partido Socialista queda con 15 representantes en la convencional, pero la Democracia Cristiana quedó con 1, el PPD con 2. O sea, realmente también les afectó profundamente en esta elección. En segundo lugar quedó la lista del apruebo por la dignidad, que es una lista que está conformada por el Frente Amplio, es decir, más a la izquierda, junto con el Partido Comunista, que sacaron más votación y tuvieron mayores representantes en la convencional. Que eso podríamos decir que son los partidos políticos. Ahora, también quedaron independientes, que es lo que me preguntaban. Y estos independientes, que es la gran sorpresa, porque el daño, o sea, que iba a haber una suerte de rechazo a los partidos políticos, se veía venir. La dimensión fue mucho mayor de la que esperábamos muchos. Pero esto de los independientes y el apoyo independiente fue mayor. Pero los independientes no son homogéneos. Hay distintos tipos de independientes en Chile. Primero están los independientes que iban dentro de los partidos políticos, que no sabemos si en el comportamiento ahora en la convencional van a seguir orden de partido o lógicas de partido por el cupo que fueron. Hay algunos independientes que ya ayer estaban planteando que ellos no les debían nada al partido por el cual fueron y que ellos van por libre. O sea, ya hay algunos que están diciendo sencillamente nosotros no le debemos al cupo por el cual vamos. Entonces, ahí tenemos un tipo de independiente. Tenemos otros independientes que son la lista del pueblo, y la lista del pueblo es fundamentalmente movimientos sociales. Movimientos sociales que fueron gran parte de estos movimientos que estuvieron en el estallido social y que se organizaron y sacaron un alto porcentaje también de representantes. Y aquí van muchos que representan causas específicas. El agua, que representan la defensa del agua, que representan el medio ambiente, que representan los territorios, que representan el 8M, el feminismo,
Es decir, hay causas que están también representadas en muchos de estos representantes que quedaron en la convencional. Hay otra lista independiente que es la llamada independientes no neutrales. Independientes no neutrales podríamos asimilarlo a una lista que está más cercana a la ex concertación, centro izquierda, por lo tanto, y sacaron 11 escaños. 11 escaños, que es muchísimo para un movimiento que se formó apenas en el mes de octubre pasado. Obtuvieron mucha representación. Y aquí, bueno, debo decir que yo participé en la formación de independientes no neutrales en 3 distritos de mi región. Y en los 3 distritos logramos un representante independiente no neutrales. Lo que es un exitazo que jamás lo hubiésemos pensado. Y que en el fondo están como en centro-izquierda, pero no ligado a partidos políticos. Y después tenemos otros independientes que están en listas sueltas. Finalmente, si sumamos a todos los independientes, van a tener una fuerza muy grande. ¿A qué es lo que lleva esto? Yo creo que quedó representado el colorido y la diversidad que es Chile. Chile no es ese 2% o no, que tiene el apoyo de los partidos políticos. Chile no es esa ley tradicional de los partidos que han llevado este último tiempo el manejo del sistema político. Chile es esta diversidad que quedó en los colores de esta constituyente. Y creo que eso favorece a la legitimidad de la constituyente, porque justamente cuando votamos el año pasado, casi el 80% votó que quería que la ciudadanía estuviera representada y que no estuviera determinado directamente por los partidos políticos, que era la opción de la comisión mixta, que era mitad elegido por la ciudadanía, mitad por los partidos políticos. Y eso yo creo que quedó reflejado. Entonces, si no hubiese sido así, creo que si hubiese quedado el tercio o más del tercio del oficialismo y hubiesen quedado muchos representantes de los partidos políticos tradicionales, esta falta o disminución en la participación habría hecho a muchos decir, hoy de nuevo los mismos, no es legítimo. Yo creo que esta variedad le está dando una legitimidad de base que va a permitir pensar este Chile justamente con lo que decía Andrés. Bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué efectos van a haber? Nosotros en Chile tenemos la oportunidad de pensar qué Estado queremos. Y el factor pandemia es un factor que está influyendo. Por supuesto que está influyendo en esto. Y está influyendo en pensar si es que el Estado unitario... Paulina, tenemos... Dale. Para llegar, te pido que cierres un último minuto, ¿sí? para que lleguemos con los tiempos. Dale. Solamente decir que en esta oportunidad, obviamente que estamos pensando si es que nuestro sistema unitario es el que es el adaptado o si necesitamos más descentralización. En el fondo, mayor distribución del poder. Lo voy a resumir así. Una constitución distribuye el poder entre las instituciones, a nivel territorial, con la ciudadanía, y justamente eso es lo que está empezando a pasar en Chile. Yo creo que estamos cerrando el periodo de la transición a la democracia, recién ahora. Y se está demostrando el Chile que de verdad es, y no el que se manejó durante tanto tiempo y que determinó las bases, y eso es una buena noticia. ¿Qué va a salir de esto? No sé, ahí vienen lo que le pido al resto con las experiencias comparadas, pero está abierto el escenario, porque además tenemos las presidenciales en noviembre, y eso está muy, muy complicado. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Está apasionante, lo lamento, pero para poder llegar necesitamos seguir con los tiempos. Gracias, Paulina. Andrés. Desagregación. ¿De qué depende? Tu pregunta, Nico. Yo resumiría en 3 factores. Un factor de oferta, un factor de demanda y un factor de experiencia. La historia. Empiezo por la demanda. En general, cuando se rompen los sistemas políticos, se rompen porque hay una brecha entre expectativas y satisfacción. Y esto es muy importante porque habitualmente pensamos, el sentido común te lleva a pensar otra cosa. Te lleva a pensar, bajó la pobreza, ¿por qué la gente se va a enojar? Bajó la desigualdad, ¿por qué va a haber insatisfacción? Y la respuesta es porque la insatisfacción no depende del nivel, depende del delta, del cambio. Y esto lo sabían Huntington y Guillermo O'Donnell. Y lo que observamos en Chile es precisamente eso. ¿Bajó la pobreza? Sí, mucho. ¿Bajó la desigualdad? Sí, mucho. Y la gente estaba recaliente igual, porque las expectativas eran de seguir mejorando.
Entonces, cuando se ameseta el progreso, las expectativas siguen subiendo, la brecha se amplía. Así que esto de la demanda es fundamental. Si no hay rabia, indignación, voluntad de cambio o pedido de más, difícilmente se desagregan los sistemas políticos. ¿En qué países de América Latina observamos esto? En la mayoría. Segundo, factor de oferta. La restrictividad del sistema electoral. Restrictividad versus permisividad. ¿Cuánto habilitan los sistemas electorales la aparición de terceras fuerzas? Aparición y consolidación. En el caso de Argentina, muy poco. En el caso de Brasil, muy mucho. ¿Cómo lo sabemos? Más allá de comparar los resultados o de comparar la ley, fijémonos, Bolsonaro pasó por 9 partidos, que Claudio me corrija después, por 9 partidos, mejor dicho, por 8, pero repitió uno, antes de llegar a presidente, y hoy no tiene partido. Los diarios en Brasil sale el presidente Jair Bolsonaro, entre paréntesis, sin partido, y sigue la noticia. Eso es impensable en Argentina, donde cantores, corredores de lancha, corredores de la Fórmula 1 tuvieron que afiliarse o inscribirse en una lista partidaria para ser candidatos y para tornar gobernable su presidencia, su gobernación después. Y finalmente la experiencia, la historia. ¿Cómo afecta la historia? En el caso de Brasil ya hubo una explosión, fue en 2013, 2014. En el caso de Argentina fue en 2001. Por lo tanto, esta desagregación ya ocurrió. En el caso de Argentina hubo una reconcentración, derivada en parte del liderazgo, en parte de los sistemas institucionales, en parte de la reforma institucional, las PASO, contribuyeron a reorganizar lo que se había desorganizado. Y en el caso de Brasil tuvo que ver fundamentalmente con un liderazgo y una organización, Bolsonaro y los militares. Así que esto es importante, los demás países están viviendo su primera explosión. Lo que ya la pasamos, tenemos un aprendizaje y en muchos casos hay gente que no quiere volver atrás. No es agradable, no fue agradable el 2001. Y esto tanto los dirigentes como los electores lo saben, y por lo tanto ahí estamos inoculados. La cuestión es cuánto dura la inoculación. La vacuna contra el coronavirus la vamos a tener que tomar quizás anualmente, como la de la gripe. ¿Cada cuánto hay que explotar para desear no explotar más? Paro acá. Gracias Andrés. Daniel Chaschetti. Me voy a referir a 2 temas. Primero, la experiencia de Chile. Yo encuentro que la experiencia chilena es inédita. No tenemos antecedentes de escenarios que puedan ser comparables. Revisando rápidamente, yo encuentro que en el continente han habido 3 tipos de asambleas constituyentes para reformar la Constitución. Las asambleas constituyentes dominadas por los partidos podrían ser los casos de Uruguay a comienzos del siglo XX y de Colombia en el 91. Las asambleas constituyentes dominadas por un partido predominante. Sería el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador a comienzos de este siglo. Y después tenemos las asambleas constituyentes de transición, el caso de Perú en el 78 y de Brasil en el 88. No encuentro en ningún caso que de una asamblea constituyente producto de una gran movilización popular, de mucha gente en la calle y de una interpelación tan fuerte de los partidos políticos. Por lo cual, Chile es una especie de experimento que todos vamos a estar muy atentos en seguir. Por eso me resultó muy interesante la intervención de Paulina. Yo creo que las democracias para funcionar necesitan un determinado quantum de legitimidad. Esos movimientos tan bruscos como los que vivió Argentina en el 2001, con el que se vayan todos, o como el que vivió Chile ya desde hace 2 años, o el que está viviendo Colombia, son productos de un fuerte sacudón, producto de la pérdida de legitimidad digamos, de la dirigencia gobernante, por no llamarla élite. Y me parece que no todos los países están condenados a pasar por eso, en tanto sus instituciones y sus partidos consigan mantener una cierta dosis de legitimidad. Tal vez, bueno,
quedan pocos casos, ¿no? Donde no haya pasado algo así, pero creo que la clave está allí. Y yo lo que creo es que hay instituciones que ayudan a que los partidos políticos mantengan esa legitimidad. Yo creo que a lo largo de los últimos 25 o 30 años en América Latina se adoptaron muchas reformas, muchos modelos que contribuyeron a que los partidos políticos perdieran la legitimidad. Esto no es solo culpa de la economía. El segundo tema que quiero referirme, que me lo preguntó Nico con mucha claridad, es qué pasa con la imagen de los presidentes. Bueno, el fenómeno que vimos el año pasado, en el 2020, fue que en el medio de la pandemia todos los presidentes tenían la popularidad alta. Y eso es un efecto súper estudiado en la sociología y la ciencia política. Cuando hay una situación de crisis, de mucha incertidumbre, los ciudadanos tratan de buscar, de apoyarse en el liderazgo, ¿no? El fenómeno se llama running around the flag. Eso comenzó a cambiar en el 2021, pero todavía quedan algunos presidentes con niveles de popularidad alta, ¿no? Arce en Bolivia, Bukele en El Salvador, López Obrador en México, Lacalle Pou en Uruguay. Hay algunos que han perdido una parte de esa popularidad, Alberto Fernández, Bolsonaro, y hay otros que, bueno, que se derrumbaron y que la pandemia terminó por aplastarlos, ¿no? Creo que el caso de Perú, de Ecuador y también el de Chile. Lo que yo planteaba en mi exposición es que aquellos presidentes que, bueno, que tal vez salgan con una popularidad alta de la gestión de la pandemia, al enfrentarse con una agenda nueva, distinta, bueno, puede terminar siendo un problema, ¿no? Aquello que le pasó a Churchill, ¿no? De, bueno, ganar la guerra y no darse cuenta a tiempo que la agenda había cambiado y lo que los ciudadanos necesitaban era trabajo, empleo y oportunidades. Me refería a eso particularmente. No sé si me oyen, pero yo en este momento dejé de oír. Espero que me oigan mientras voy solucionando. Así que le paso la palabra a Claudio. Gracias, Nicolás. Yo creo que hay dos cuestiones acá interesantes. La primera tiene que ver con la capacidad estatales. Yo creo que en Brasil el problema que vivimos hoy no tiene que ver exactamente con capacidades estatales que faltan, pero con capacidades estatales que no se utilizan o que son sabotadas por el gobierno federal. Esto es el problema importante. Y no fueran estas capacidades estatales, quizás estaríamos en una situación aún peor do que la situación que vivimos hoy. Porque cuando los estados, los municipios son capaces de hacer su parte, coloca un límite para el gobierno federal que evita un mal mayor. Lo que tenemos es una política federativa de reducción de daños, se podría decir. La federación opera en el sentido de reducción de daños y las capacidades estatales subnacionales son importantes para hacerlo. Pero todo lo que se podría tener de capacidad estatal, nacional, federal, está hoy inoperante o operando en retardo, porque después que los problemas aparecen, después que el problema está sob presión, empieza a hacer las cosas que debía tener hecho desde el comienzo. Esta es la situación que tenemos aquí. Mucho más de no utilización do que propiamente de falta, sobre todo en lo que se refiere al área de salud, que tiene una estructura que es quizás una de las cosas que funciona mejor en el Estado brasileño. Falta muchas veces financiamiento, pero hay una estructura funcional, una estructura de personal que es muy bien arreglada. Y la segunda cuestión tiene que ver con los partidos de Bolsonaro. Esta es una cuestión particularmente interesante cuando se piensa en lo que es este gobierno del comienzo. En verdad, algunos de los partidos que se cuentan para Bolsonaro no valen como partidos distintos, porque son el mismo partido que ha cambiado de nombre algunas veces. Entonces, cuando se habla de PP, PPR, PPB, después vuelve a llamar PP, antes fuera PDS, es el mismo partido que ha cambiado de nombre muchas veces. Hubo una otra absorción o fusión, pero es lo mismo. Pero
Para Bolsonaro esto no tiene ninguna importancia. Que no sea este partido que ha cambiado de nombre, donde ha quedado por más tiempo, ha también pasado por otro partido menos importante, siempre en el campo de la derecha, por supuesto, pero su partido en verdad es su familia. Y acá no hay una fuerza de expresión. Verdaderamente su partido es su familia. Opera como un tipo de política clánica, de política familiar. Los 3 hijos más viejos que tienen cargos electivos, un senador, un diputado federal, el tercero, que es el caso más sui generis, un concejal en el municipio de Río de Janeiro, tienen una influencia enorme en el gobierno, enorme, al punto de ser capaces de nombrar o de derrumbar ministros de Estado, de influenciar en la política externa de Brasil, de determinar partes. Cuando de la primera visita, por ejemplo, de Bolsonaro a Trump, el canciller ha quedado afuera de la sala y quien ha hablado con Trump fue Bolsonaro y su hijo más nuevo, que es una especie de canciller informal y que casi fue apuntado para la embajada de Brasil en Washington, solo fue porque hubo una silenización del Senado que todavía era demasiado en este caso. El hijo más viejo, que tiene una serie de problemas, también influencia en lo que se refiere a la política de indicación de personas para cargos importantes en diversas áreas del gobierno. O sea, son una especie de ministros sin pasta, de consejeros del presidente. Por esto, inclusive, existe la posibilidad en esta comisión parlamentaria de inquérito que sean llamados para el gobierno. Entonces, está sin partido ahora, es una situación subgéneris. ¿Cuál la dificultad que tiene Bolsonaro en este momento de tener un otro partido? La primera es que el partido por el cual se ha elegido era un partido que tuvo un desempeño fantástico en las elecciones nacionales, ha elegido 3 gobernadores, el segundo mayor grupo de diputados en la Cámara de los Diputados, ha tenido la mayor votación, por reglas electorales no ha tenido el mayor grupo de diputados, lo que le proporcionaría también el mayor parte, la parte más grande del fondo electoral y del fondo partidario, pero Bolsonaro intentó tomar de asalto este partido. Hubo una reacción de los caciques tradicionales de este partido y lo han rechazado, ha salido del partido, no tiene la plata ahora y no tiene el partido. La condición que impone al otro partido para que ingrese en él es que tiene que tener el control completo de la organización. O sea, un control absoluto, que sea palabra de él, su partido. Yo quiero un partido para mí, lo que dice. Para él, por supuesto, lo que hizo en el intento de creación de partido que no ha logrado suceso, sus hijos en posiciones clave también de la jerarquía partidaria. Es cierto, es un proyecto en buena parte familiar, más familiar que militar en este sentido. Los militares son un apoyo corporativo, tienen lazos importantes con Bolsonaro, han ganado muchas cosas durante ese gobierno, son 7.000 militares en cargos federales hoy, 7.000 que han sido nombrados para cargos civiles. Incluso el ministro de la Casa Civil es un militar, lo que es una cosa increíble. Pero tienen beneficios que vienen no solamente de esta ocupación de cargos y del beneficio político o pecuniario que viene de esto, pero también beneficios de política pública favorables a él. Cuando todos han ganado una reforma previdenciaria, ellos han ganado una reforma de la carrera, un incremento de sus condiciones. Entonces, hay una combinación de una política familista con una política militar y ahora también, pero lo que ha demorado mucho para hacer, porque decía que haría una nueva política, una política de una coalición difícil, una coalición no muy estable, con los partidos que yo me gusta llamarlos de partidos de adhesión, porque hay gobierno, son a favor de este gobierno desde que reciban algo en contrapartida. Estuvieron con Sarney, estuvieron con Itamar, estuvieron con Cardoso, estuvieron con Lula, estuvieron con Dilma, con Temer, y no han estado con Bolsonaro inicialmente durante 1 año y medio de gobierno porque los ha rechazado, quería gobernar solo.
después ha reconocido que era imposible cuando se hablaba en impeachment, había perigo para sus hijos, una vez más por investigaciones, ha creado esta concertación con este partido, pero no es exactamente una coalición de sustentación. Pero es un montón de partidos que, como se dice acá, hay una expresión que define, son popularmente llamados de centrão, el gran centro. Pero lo que dice acá es, el centro jamás se vende, solamente se alquila. Porque es imposible tener su apoyo permanente, porque no hay una vinculación partidaria orgánica o ideológica o programática que defina esto. Y para Bolsonaro no pasa nada, porque lo importante para él es garantizar la protección a él, a su familia y quizás su reelección, pero todos los días hace el contrario en términos de estrategia política. Gracias, Claudio. Bueno, ya teniendo las segundas intervenciones y a minutos de cerrar, porque a las 5 tenemos que despedir a Andrés y también cerrar la actividad. Bueno, si hay algo que les ha quedado por decir de una o de otro lado a los expositores, pueden hacerlo libremente. Y también acá tenemos algunos que son más bien comentarios, no he recibido preguntas. Entonces, si alguno quiere tomar alguno, también lo puede hacer. Y también, obviamente, recibimos más, pues nos quedan 5 minutos. Y si no, bueno, las contribuciones y las presentaciones han sido, por lo menos para mí, yo he aprendido mucho. Creo que estamos en un momento en que hacer digamos, en que hacer comparaciones en América Latina es muy productivo, ¿no? Hay muchos movimientos y hay mucho para pensar en términos comparados América Latina, así que, bueno, me ha gustado mucho cada una de las intervenciones y he aprendido mucho de ellas, así que les agradezco a los 4 expositores. Y también, bueno, a todos los que han presenciado, ¿no? Tenemos 60 y pico, ¿no? Que se han quedado del principio hasta el final. Ustedes saben que esto no es tan fácil de hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias también por haber participado. Quedan ustedes. Si alguien lanza algo más, lo trabajamos. Y si no, bueno, cerramos acá. Andrés, sí. Un detalle muy corto. Sí. Estábamos hablando de grandes tendencias, para mí la fragmentación es una de las más relevantes, pero lo que dijo Daniel me parece espectacular, él es el comparatista. Lo que está pasando en Chile es novedoso, por lo menos en este aspecto. No tenemos antecedentes de ese tipo de fragmentación en una convención constituyente, y además, como contó Paulina, la ensalada de que se vota al mismo tiempo todo lo demás. Intendentes, gobernadores, presidente al mismo año. Es una confusión impresionante en el país que solía ser el más estable y previsible de América Latina, y ahora no sé si llega a ser el menos, pero está compitiendo con posibilidades. Sí. Efectivamente. Si no solo tenemos mucho para pensar ahora, sino que tenemos mucho para pensar los próximos años. Sí. Si me permites, Nicolás, Paulina. quiero tomar algo aquí, dos cosas que me pusieron en el chat. Primero me preguntan sobre la inclusión y en segundo lugar me hacen el punto que es cierto, que para esta elección, a diferencia del plebiscito, no votaron los chilenos en el extranjero, porque los chilenos extranjeros solo tienen derecho a voto en las elecciones nacionales y en los plebiscitos. Por lo tanto, no votan en esta. Entonces, claro, ahí hay cerca de 800.000, 900.000 personas que no podían votar ahora y que sí van a poder votar en el plebiscito de salida. Y además, ahí hay otra novedad, porque el plebiscito de salida es con voto obligatorio. Y resulta que nosotros tenemos voto voluntario. Entonces, para el plebiscito de salida es con voto obligatorio. Y ahí, obviamente, también va a ser incomparable el porcentaje de participación con el de ahora, que era voto voluntario. En cuanto a la inclusión, me acaban de llegar otros datos respecto a la Convención Constituyente, justamente ahora. Claro que es más inclusiva, y el tema de la inclusión ha sido uno que ha estado permanentemente en el debate. Por la segregación de Chile, por lo mismo que señalaba también Andrés en cuanto a la desigualdad, porque la desigualdad, la que más molesta en Chile, y según aparece en el informe del PNUD, no es la desigualdad necesariamente de ingreso, la cual ha mejorado, es la desigualdad de trato. Es porque uno vive, tiene un apellido distinto, va a un colegio distinto, tiene el apellido Vinoso, que lo relaciona con la gente de dinero, así tiene un apellido mapuche, así es más oscuro,
así vive en La Pintana, etc. Entonces, es la desigualdad de trato. Y esa desigualdad de trato está muy presente en las movilizaciones con el tema de la dignidad. Lo que en Chile queremos no es más plata muchas veces, es un trato más digno, una vivienda más digna, que los servicios públicos nos traten de manera más digna. No necesariamente ser más rico o no necesariamente comprar más cosas en el mall. Es otra cosa lo que la gente estaba pidiendo. Y en ese sentido la inclusión va a estar también más presente en esta convencional, porque por lo que me llega acá, por ejemplo, habrá al menos 6 personas constituyentes que son pertenecientes al movimiento LGBTIQ, que ya representa a un sector de la ciudadanía. Van a haber más mujeres que hombres, que eso ya cambia totalmente lo que es la política chilena. Van a haber representantes también en regiones que tienen movimientos y causas territoriales, que eso también es inédito en este caso. Van a haber representantes de los, ya les dije, los pueblos originarios, los pueblos originarios de Chile, y una de ellas, además, es autoridad ancestral del pueblo mapuche, que es la machi Francisca Liconao. Eso es algo que en Chile no pasaba. Por lo tanto, cuando ustedes dicen que esto es novedoso, esto es lo más novedoso que Chile está viviendo. Y surgió de un estallido social. Surgió de eso que reventó. Que sencillamente Chile en un momento dijo, basta. Y eso, ahora, pues insisto, ¿en qué va a salir esto? No sé qué va a salir. La futurología no es lo mío. Pero de que tengo esperanza, las tengo. Y ojalá que así sea. Paulina, muchas gracias. Daniel, Claudio, si quieren decir algo más, si no, vamos cerrando. Bueno, agradecerles a todos nuevamente, agradecer a la Universidad de Bolonia, que es quien nos ha alojado hoy virtualmente, pero que esperemos pronto podamos invitarlos presencialmente a nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires y a la casa central en la ciudad de Bolonia. Y bueno, quienes quieran conocernos o saber más pueden escribirnos. Acá está Sara, ahí que los atiende muy amablemente. Y estamos, siempre pensando en crear espacios para pensar la política latinoamericana, las realidades latinoamericanas, y para hacerlo siempre comparando y buscando pensar desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, los problemas políticos latinoamericanos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau. Chau. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Daniel, gracias, Andrés, gracias, Paulina, gracias, Claudio. Muchas y gracias a todos. gracias. Gracias. Gracias, un placer, un placer.